Hermanos, dice este versículo que el Señor Jesús, cuando vino, Él anduvo enseñaba a las multitudes, y las multitudes se admiraban de su enseñanza. Por una razón, porque les enseñaba no como uno que tiene autoridad, sino como, no como sus escribas, sino como uno que tiene autoridad. Y bueno, entonces quiero compartir con ustedes la necesidad de la confianza, la necesidad del valor, la necesidad del denuedo para testificar. Diga conmigo, valor. Valor. Ruth, ¿dónde está Ruth ahí? Ahí en la computadora tengo un PowerPoint solamente de una página, ponlo ahí por favor. Aunque no ponga la Biblia en la pantalla. Ahí, no vete a recientes y ahí hay un PowerPoint ahí de una sola página, ponlo ahí que se quede toda la predicación, por favor. Confianza, valor, denuedo para testificar. Dice que Él les enseñaba como uno que tiene autoridad. Nosotros necesitamos eso. ¿Sabe por qué necesitamos eso? Porque, gracias Ruth, porque eso es lo que nos traiciona, la falta de seguridad, la falta de valor. Yo lo puedo decir por experiencia personal. Cuando he predicado donde tengo confianza, como aquí, me suelto y le doy, y qué bonito. No sé si usted qué bonito, pero para mí qué hermoso. Pero a veces cuando uno va a otro lugar, uno se siente como intimidado. Empieza uno como no estoy en mi casa. Y son diferentes formas por las que uno puede ser intimidado, y eso impide que uno predique la palabra con valor. Cuando el Espíritu Santo viniera sobre los discípulos, ellos recibirían poder. Diga conmigo, poder. Poder es sinónimo de habilidad, pero también es sinónimo de valor, sinónimo de denuedo para testificar, para hablar la palabra. Por eso los discípulos no deberían de salir de Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto, y entonces serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y nada los podría detener porque habría valor en sus vidas. Ahora, en Hechos capítulo 4, versículo 12, cuando hablamos de ese poder y ese valor que los discípulos mostraron en el principio, confianza para predicar. Diga conmigo, confianza para predicar, o para hacer lo que te toca hacer. Lo que tú vayas a hacer en el reino de Dios, puede ser cantar, puede ser tocar, puede ser predicar. Quizás usted diga, pastor, pues el hermano cuando usted no está, él predica bien, pero cuando usted está, se hace bolas y no predica bien. ¿Por qué? Porque se siente intimidado, porque como aquí está el pastor delante y siente miedo, siente temor, siente nervios. Y entonces eso es lo que queremos atacar el día de hoy, eso, que debemos de tomar valor para predicar, confianza, denuedo. Dice Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Diga conmigo, en ningún otro. En ningún otro aparte de Jesús, solamente en Jesús hay salvación. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Versículo 13, al ver la confianza, mire lo que dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Al ver la confianza, es esa palabra, confianza es esa palabra, la palabra 3954 del diccionario Strong, y por lo menos se escribe parecía, y eso quiere decir, esa palabra parecía quiere decir franqueza, quiere decir rudeza, quiere decir seguridad. Es decir, que cuando miraron a Pedro y a Juan, que predicaban con franqueza, con rudeza, con seguridad, se admiraban y reconocían que esos hombres no tenían letra, pero que habían estado con el Señor Jesús. Ahora, esa palabra parecía en la Biblia, sobre todo en la Reina Valera, es traducida de esas diferentes formas. Es traducido públicamente, como cuando decían, y habló públicamente. Es cuando como cuando el predicador predica pero agachado, no quiere verle los ojos a la gente. Él no está predicando públicamente, él está predicando para abajo. Cuando el que dirige la alabanza está viendo para otro lado, para todos lados, menos para la gente, porque le da pena, porque le da vergüenza mirarlos a los ojos. Y entonces no está predicando
con valor. Está predicando, no está predicando públicamente. Y hay que predicar públicamente. Ya conmigo, públicamente. Hay que dirigir la alabanza públicamente. Hay que tocar públicamente. Hay que cantar al Señor públicamente. Los cantores deben de cantar públicamente. Porque cuando se tiene miedo o temor o vergüenza, dicen, pues yo sí canto, pero si me dan un cuartito allá solo donde me pueden encerrar y acá me escuchan ustedes. No, es valor, es franqueza, es rudeza, es seguridad. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, todas las palabras que vamos a mirar hoy, confianza y las diferentes formas, es esa palabra, no es otra. Simplemente los traductores la traducían de diferente manera dependiendo del contexto. Pero confianza para predicar. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, se dieron cuenta que eran hombres sin letra, sin preparación. ¿Por qué puede estar alguien intimidado para predicar? Si me invitan a predicar a un retiro de pastores, donde hay puro teólogo, hermano, donde hay puros que cuando me paren en el púlpito sacan sus computadoras, hermano, y sacan sus diccionarios, y sacan sus todo, y tienen su mesa cada uno, uno se siente intimidado, hermano. ¿Qué les voy a enseñar a estos? ¿Y qué dice el Señor? Predica con valor. Que no tengas letra, eso no quiere decir que vas a predicar con miedo. Ya conmigo, Dios está conmigo. Entonces Dios quiere que prediquemos con valor, que prediquemos con seguridad de lo que estamos haciendo, porque queremos ser efectivos, porque es la manera de hacer la obra de Dios. Dice Filipenses 1:20. Filipenses 1:20 me enseña que la vergüenza es enemigo de la confianza. Porque repito, si tengo vergüenza, no tengo confianza y las cosas van a salir mal. Y voy a decir que el Señor no se movió, que no hubo palabra, muchas cosas, y la realidad es que todo estaba bien, solamente que el predicador tuvo vergüenza. Se amedrentó delante de la gente. Se amedrentó delante de quien lo escuchaba. Ahora, en Filipenses capítulo 1, versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza, miren lo que dice Pablo, de que en nada será avergonzado, sino que con toda confianza, con toda parecia, con toda confianza, en nada seré avergonzado. Entonces me enseña que la vergüenza es enemigo de la libertad para predicar, de la libertad para obrar. Dice, en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. Pero eso tiene que ser confianza en el corazón. Diga conmigo, confianza. Hoy quiero llamarte a que tengas confianza. Es decir, que si te toca predicar en la iglesia y el pastor está ahí en la silla de enfrente y se te queda viendo con ojos así medio raros, Dios quiere probarte. Si vas a predicar con confianza, con seguridad, con libertad, porque es la única manera de que el Espíritu fluya durante la predicación. Que la palabra salga con libertad. Pero si tengo vergüenza, o tal vez no está el pastor, pero subo todo avergonzado. Mire que cuántas cosas hacemos avergonzados. Muchas veces cuando los grupos de alabanza, vamos a hablar de los grupos de alabanza cristianos, se avergüenzan, salen mal las cosas. ¿Quiere usted saber cómo se nota que hicieron mal las cosas? Es que dicen, hermanos, pues ustedes disculpen, es que vamos comenzando ahorita. Dice. Estaba bien avergonzado, hermano. Y le salieron mal las cosas. Y eso le puede pasar al predicador también. Es que como es mi primera vez, hermanos, es que disculpen, hermanos, todo lo malo, las metidas de pata que dije, hermanos, pero pues que es la primera vez, hermanos, por eso. Y amén, pues quizás la primera vez, obviamente, uno no empieza maestro, ¿verdad? Pero queremos atacar eso, queremos atacar el que la vergüenza no robe bendición. Que la vergüenza no nos quite el que el Espíritu Santo fluya con libertad. El Espíritu Santo es muy sensible. Dijo un predicador, dice, cuando uno sube al púlpito, el Espíritu Santo empieza a fluir. Y cuando te cansas, el Espíritu Santo se empieza a apagar. Y tiene razón.
Porque es muy sensible. Hay muchas razones por las cuales ya no fluye. Y el no estar seguro de lo que estoy haciendo, eso aumenta el que no fluya, el que no vaya con libertad. Entonces Pablo dice que la vergüenza es enemiga de la confianza. La confianza para hacer las cosas en el nombre de Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 7. Evangelio de Juan capítulo 7. Por eso libérate, rompe ataduras, rompe amarras, destruye aquello que quiere impedir y que estás inseguro y que sientes que no vas a poder. Dile: Señor, aquí está mi vida, pero tienes que armarte de valor. Ahora que estuve en Oklahoma predicando allá, a veces uno va con la intención de enseñar, de no quedar mal, no vaya a hacer quedar mal al pastor aquí a su pastor. Y hay tantas cosas que uno está cuidando. Pero esta vez, desde que el pastor me dijo: quédate, quiero que prediques acá conmigo, para que prediques. Desde ese momento dije: vamos a edificar a esta iglesia. Vamos a edificar a estos hermanos. Los vamos a bendecir con la palabra. ¿Verdad que sí, Señor? ¿Verdad que sí? Sí, los vamos a bendecir. Y fui decidido. Yo iba no a quedar bien, no a llevar un tremendo mensaje, no a cuidarme del pastor, no a cuidarme de nada. Yo iba con un solo pensamiento: hoy vamos a bendecir esta iglesia. Vamos a bendecir a los creyentes. Y qué libertad para predicar, hermano. Pero cuando uno va cuidando un montón de cosas, y una cosa es la vergüenza, no fluye uno. Ahora, Juan capítulo 7, versículo 12 dice que había mucha murmuración entre la gente acerca de él, del Señor Jesús. Unos decían: él es bueno, otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba. Ahí la palabra es abiertamente, también se traduce abiertamente, la palabra parresía. Nadie hablaba abiertamente. ¿Por qué dice? Por miedo. Diga conmigo: por miedo. ¿Tienes miedo de hacer las cosas? ¿Tienes miedo de predicar en tu trabajo? ¿Tienes miedo de pararte en el púlpito? Yo sé que la primera vez nos tiemblan las rodillas, hermano. Como dijo aquel hermano, dijo: me iba a traer botas, pero como me iban a temblar las rodillas, mejor las dejé, dijo. Es que el miedo es enemigo de hablar abiertamente. Dice que nadie hablaba públicamente. Mira como las maneras de traducirse. Públicamente. Nadie hablaba con seguridad. Nadie hablaba con confianza. Nadie hablaba abiertamente. Nadie hablaba con denuedo, con libertad, porque tenían miedo. Entonces me enseña que el miedo es enemigo también de que yo con confianza hable la palabra del Señor. Hemos estado aprendiendo de que hay que declarar la palabra de Dios. Hay que declarar que Dios está conmigo. Y conmigo: Dios está conmigo. Pero si tienes miedo, Dios bendiga a aquellos que no tienen miedo, hermano. Y ya están bendecidos. Pero que no les cuesta en su boca declarar lo que dice la palabra de Dios acerca de ellos. Que no tienen temores para decir las cosas. Tal vez el temor es al diablo, hermano. Miedo al diablo, que el diablo se vaya a enojar. No, él está bien enojado, no te preocupes. Él está bien enojado de por sí. Pero si tienen libertad para decir, libertad para reconocer al Señor Jesús abiertamente. Por eso quizás realmente hay cristianos de la secreta, hermano. De la secreta quiere decir que son cristianos pero en secreto, que nadie lo sabe, porque les da pena decir: soy cristiano, Cristo Jesús murió por mis pecados, Él me liberó, Él me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero Dios bendiga a aquellos habliches, hermano, que no tienen miedo, que para testificar del evangelio, vamos a decirlo de esta manera, son bien sinvergüenzas, hermano. Porque la vergüenza es enemigo de la libertad para predicar la palabra. Y entonces hay que atacar eso. Dentro de tu corazón di: voy a atacar eso.
Sea que te toque predicar en el púlpito, sea que te toque cantar, sea que te toque tocar, sea que te toque allá predicar afuera, predicar en la esquina, hermano. Aquí no son ciudades grandes, aquí estamos en áreas rurales, pero como en California que se paran en las esquinas. Supongamos que vas pasando ahí, vas de visita, hermano, y vas pasando ahí en la esquina y te jala los hermanos. Venga, hermano, usted venga, aquí está el micrófono, hermano, predique, ahí van los carros pasando. Dele. Y que digas amén. Y si no tienes denuedo, saca denuedo dentro de ti. Y di, hoy vamos a predicar la palabra. Y después de predicar la palabra, vete contento, satisfecho, gozoso. El día de hoy prediqué la palabra del Señor. El día de hoy anunciamos que Jesús es el Señor. Hoy anunciamos que Jesús es el Salvador. Denuedo, valor. Es lo que es, como dijo un predicador en inglés, el título de su predicación se llama, bueno, me van a entender, boldness, decía, the missing ingredient. ¿Qué quiere decir eso? Valor, el ingrediente perdido. Ahí se llamaba su predicación, valor, boldness, el ingrediente perdido, porque se perdió en muchos lugares ese ingrediente. Es decir, que a la predicación le ponemos todo, a veces menos valor, menos denuedo, menos libertad. Y Dios quiere que tengamos denuedo. Entonces el miedo es enemigo de la confianza. Nadie hablaba abiertamente con denuedo de él por miedo a los judíos. En Marcos capítulo 8, encontramos esa palabra cuando Pedro empieza a reconvenir al Señor Jesús. Marcos 8:31 comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Pero el versículo 32 dice que les decía estas palabras claramente. Claramente es esa palabra, parecía. Les decía estas palabras abiertamente. Y entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces también otro enemigo de la confianza o de la libertad es el humanismo de la gente. Ya conmigo, humanismo. Es que el humanismo impide que la gente hable con libertad la palabra de Dios. La palabra de Dios va a venir, hermano, a chocar contra emociones, contra costumbres, contra reglas del mundo, contra cosas que el mundo le llama humanismo y siente una compasión pero meramente mundana y que está contraria al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio se va a oponer al humanismo, porque el humanismo va a decir: no, pobrecita la hermana, ¿cómo creen que va a ofrendar al Señor? Y mira, está sola, solamente ella trabaja, los niños chiquitos, ¿y cómo va a ofrendar al Señor? Ese es humanismo. Y entonces viene el miedo a hablar con libertad, el miedo a decir no, pero la palabra de Dios dice que si honras al Señor y si pones a Dios en primer lugar, Dios te honrará y Dios te pondrá en primer lugar también a ti. ¿Pero por qué? ¿Qué puede impedir que yo haga eso? El humanismo. El humanismo no tiene cabida, hermanos, en el evangelio. No tiene lugar en el evangelio. Lo que tiene lugar en el evangelio, por supuesto, es la compasión de Dios, pero no el humanismo. Lo empezó a reconvenir y a decirle: nunca te suceda eso. Y el Señor Jesús miró a sus discípulos como diciendo: si no los reprendo, estos se van a contaminar. Y entonces miró a los discípulos y los reprendió y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tus ojos y tu mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces me debo de cuidar también del humanismo, porque el humanismo va a decir: no, ¿cómo? Mire las mamás, ay, benditas mamás, Dios las bendiga a las mamás. Pero si tu amor de madre es humanista, no es amor de Dios. Porque la mamá dice: no, mi niño, pobrecito, mi niño, no. Un día mi esposa me dijo, Dios bendiga a mi esposa, ¿cómo? Le iba a pedir permiso, pero no, pues, tampoco, ¿verdad? Pero un día me dijo mi esposa: saca la basura.
Entonces le dije a uno de mis hijos, le dije, hey, saca la basura. Y me dijo mi esposa, oh, no, yo te dije a ti, deja, yo la saco, deja ahí. Con tal de que los hijos no hicieran nada, hermano. Por supuesto yo me enojé, por supuesto. Bueno, que no tengo ni libertad de decirle a mis hijos que saquen la basura siquiera. Pero ella fue la que me dijo, ¿puedes sacar la basura, por favor? Sí, le dije ahorita. Le dije, hey, saca la basura. Le dije a mi hijo, saca la basura. Oh, no, dijo, no, yo te dije a ti. Si tú no quieres hacerlo, yo lo hago, yo lo voy a hacer. Para que el otro siguiera viendo televisión. Mamás, si su amor es humanista, no es bueno, es del diablo, hermano. Ese amor es del diablo. Ese es humanismo. Porque la palabra de Dios va a venir a que aún al hijo, te quiero mucho, hijo, pero la palabra de Dios es primero. La palabra de Dios es lo que nos va a sacar adelante. La palabra de Dios es la que te va a bendecir. Porque dicho sea de paso, mamá y papá, no vas a estar todo el tiempo ahí para tu hijo. Un día se van a enfrentar al mundo. Y cuando se enfrenten al mundo, deben de ir con valor. Pero el valor de Dios, diga conmigo, valor de Dios. Se van a enfrentar al mundo. No vas a estar ahí tú. Aunque quieras, no vas a poder estar ahí para sacarlo adelante de todos los hoyos en que se mete. Que camine. Recuerdo que cuando llegamos a vivir a ese, iba a decir otra cosa, pero no hay que decir bendito pueblo donde viví yo, Santo Tomeiro City. Yo le cambié el nombre, Santo Tomeiro City. Trabajamos, creo que fue el primer año ya que trabajamos solos con mi papá. Y solamente teníamos 2 burros, 2 asnos en la casa, 2 burros. Y ese burro era la yunta para el arado. Y trabajábamos, no sé qué tan lejos sea, tal vez ahí el hermano Trine, que conoce un poquito el rumbo por allá, le da razón que tan lejos estaba. No estaba tan lejos, obviamente, pero hay un lugar que le llamábamos Las Parotas, que es adelante del cobre, mucho más adelante, del metado cobre más adelante. Y yo tenía 6 años. ¿Quién tiene hijos de 6 años aquí? 6 años. Y me mandaron por la comida a la casa, caminando a traer la comida. Y yo pues era niño y le dije a mi papá, ¿y vas a usar los burros en lo que yo voy? Dijo, sí, hijo, es la yunta. Pero yo miré el dolor de mi papá en su corazón. Mi hijo se va a ir caminando. Y caminando. Pero el corazón de padre se quiebra, hermanos. Humanista el corazón del padre. Pero un día el hijo se va a enfrentar a la vida. Y si no te atreves desde pequeño a enfrentarlo, a que el humanismo no lo va a sacar adelante. El humanismo solamente hace vagos en la vida. El humanismo solamente hace el que el hijo esté acostumbrado que todo le den en la mano solamente. Y entonces hay que tener el valor. Hay que tener el denuedo. Y cuando Pedro miró que el Señor Jesús decía, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que sufra a mano de los ancianos, de los sacerdotes, y que sea muerto, y al tercer día voy a resucitar. Dice que Pedro empezó a regañarlo, hermano, a reprenderlo, por un corazón humanista. Pero entonces yo debo de saber que yo tengo que caminar hacia adelante con valor, con denuedo, lo que me enfrente adelante, y que el humanismo no me va a ayudar, al contrario, lo tengo que rechazar, lo tengo que echar fuera en el nombre de Jesús. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 34. ¿Sabe que necesitamos valor? Diga conmigo, necesito valor. ¿Por qué? Porque si no, voy a hacer las cosas mal. Voy a hacer las cosas, hermano, inseguro. Yo no quiero a alguien que dirija la alabanza inseguro. Yo no quiero a alguien que predique en el púlpito inseguro. ¿Qué va a hacer la gente? Cuando yo empecé a predicar aquí en la iglesia ya como pastor, la gente que se quedó fue por la pura gracia de Dios, hermano. Por la pura gracia de Dios, porque yo estaba inseguro. ¿Y quién sigue a un inseguro? Alguien que va ahí, no como debe ir un líder hacia adelante. Pero gracias a Dios, Dios nos ha ido enseñando cosas en el camino. Nos ha ido enseñando que una pandemia no nos detiene. Nos ha ido enseñando que los problemas del mundo no son los problemas de la iglesia. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
¿Cómo sabes tú que no eres del mundo? Yo ya lo comprobé que no soy del mundo. Yo lo tengo bien comprobado. Si yo estoy en una fiesta del mundo, donde hay música, donde hay borrachos, no hay nadie tan descontento, inconforme y con ganas de salir corriendo de ahí como yo. Estoy fuera del agua, no soy religioso, pero no quepo pues. No quepo en ese lugar, hermano. No. Y antes me afligía, pero Señor, ¿por qué no soporto? Yo no puedo estar platicando con alguien que se esté echando una cerveza, hermano. No puedo. Que vaya caminando por la calle y que me pare con un conocido y que me plante ahí 10 minutos con aquel que está tomando una cerveza. No, sigue con tu rollo. Yo no me interesa tu plática ahorita. No soy religioso, pero yo lo tengo comprobado en mi vida, que yo no soy del mundo. Yo estoy seguro que yo no soy del mundo, completamente seguro. No quepo en este mundo yo. Vivo en el mundo, pero no soy de este mundo. Eso dijo el Señor Jesús. Dijo, guárdalos en tu nombre. Están en el mundo, pero ellos no son del mundo. Y yo lo tengo bien comprobado que yo no soy del mundo. Bien comprobado. Ahora en Hebreos capítulo 10, versículo 34. Ahora de hecho sea de paso, pues si tú te sientes a gusto ahí, entonces hermano, posiblemente eres del mundo todavía. Te gusta ir a las fiestas. Y como dijo aquella hermana, dijo, bueno, en la boda vamos a bailar, pero puras románticas, dijo. No, de veras, delante de Dios, que la hermana eso dijo. Creo que no bailaron. Pero ella eso dijo. Dijo, yo creo que sí vamos a bailar algunas, pero puras románticas, no de las cumbias, ni rancheras, nada de eso, dijo. Están en el mundo, hermano. Son hermanos que están en el mundo y que creo que son de este mundo. Yo no quepo ahí. No es que sea religioso, no es que sea fariseo, simplemente no quepo yo ahí, pues no hay lugar. Yo estoy en un sufrimiento, en una agonía, hasta que me levanto y me voy. Y llego a un culto, te alabo, como sapo en poza, hermano. Como sapo en poza. Esto es lo mío. Esto sí. No hay nada como esto. No soy religioso, ya me di cuenta, no soy religioso. Lo que pasa es que yo no soy del mundo. Yo estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. En Hebreos capítulo 10, versículo 34 dice: porque tuviste compasión de los prisioneros. ¿Estamos ahí? Porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo, mira lo que dice ahí, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no deseches vuestra confianza. No la deseches. ¿Por qué? Porque debes de saber que lo que tienes, lo que tenemos, es más grande. Diga conmigo, es más grande. Porque la gente cuando no tiene valor se siente intimidada. Bueno, es que yo como no tengo dinero, y aquel, pues la verdad, aquel amigo gana mucho dinero, tiene bonita casa. Yo no estoy diciendo que el dinero sea malo, es herramienta. Y sin herramienta no se pueden hacer muchas cosas. Si eres carpintero y no tienes herramienta, pues, te falta la herramienta. El dinero es una herramienta. Pero no es ser que me siento intimidado porque no tengo dinero, porque no tengo buena casa. Y dice aquí, dice Hebreos, dice, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Porque tuviste compasión de los prisioneros, porque aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes. Y el versículo 35 dice, por tanto no deseches vuestra confianza, vuestro valor, vuestra libertad, no la deseches. Debes de saber que lo que tienes es más grande. Es más grande que un estudio en la tierra. No estoy diciendo que no estudies. Sobre todo los jóvenes. Estudien, vayan a la escuela, prepárense. Que también sea una herramienta que Dios usa en su vida para sacarlos adelante en la vida. Que sea una herramienta. Pero que no te sientas intimidado porque no sabes leer.
Porque hablas con falta de ortografía. Ya cuando uno habla con faltas de ortografía ya está grave la cosa, ¿verdad? Una cosa es escribir con faltas de ortografía, pero otra cosa es hablar con faltas de ortografía. Pero no te sientas intimidado, porque debes de saber que tienes para ti una más grande recompensa. No deseches vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Confianza sabiendo que lo que tenemos es más grande. ¿Cuántos sabemos que lo que tenemos es más grande que lo que el mundo tiene, hermano? Es más grande que lo que el mundo tiene. El mundo tiene fama y fortuna aquí en la tierra, pero nosotros tenemos algo más grande. Tenemos la aceptación del Dios Todopoderoso. Tal vez mandaste una solicitud de amigos por Facebook y te la rechazaron, hermano. Por accidente, tal vez. Te la rechazaron. No me quieren. Como les hablo de la palabra, como solamente les pongo predicaciones, yo ahora les pongo las predicaciones, fíjense. Mis predicaciones las comparto ahí en Facebook, tanto en la página de la iglesia como en mi cuenta personal. También las comparto, hermano. Ahí está. Si no me aceptan, pues no me aceptan. Pero el Dios Todopoderoso a mí sí me acepta. Yo tengo algo más grande que lo que el mundo tiene. El mundo tiene aceptación aquí en la tierra. Ellos ahí, el mundo y su rollo, hermano. Si quieres saber de eso, ponte la televisión, ve un programa de esos, ¿cómo se llaman? Reality shows, ¿cómo le llaman esos? Algo así, ¿no? No sé cómo le llaman, pero bueno, son programas de gente, según en la vida normal, haciendo su trabajo, cosas así. Y sobre todo los de la farándula, hermano, una bola de vagos, sinvergüenzas ahí. Con millones de gente viéndolos, hermano, ahí. Y digo, qué tremendo está el mundo, la verdad. Y son las estrellas de hoy en día. Y digo, el mundo y sus problemas, el mundo y sus pasiones. Yo soy de Cristo, yo soy del Señor. Así es que si no encuentro aceptación en el mundo, amén. Si no acepto aceptación porque busco a Dios, amén. Pero lo que yo tengo es más grande. Y entonces dice Hebreos, dice, no deseches vuestra confianza, no deseches vuestra libertad a causa de lo que el mundo tiene o de lo que el mundo hace. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 4, dice que tenemos confianza en el Señor. Tenemos confianza, tenemos parresía, confianza, denuedo, seguridad, tenemos valentía en el Señor. Dice de que hacéis y haréis lo que ordenamos. Diga conmigo, confianza para hablar. Diga conmigo, confianza para ordenar a los hermanos. Cuando yo empecé en el evangelio, yo no tenía la confianza para hablar a los hermanos, y el Señor me habló mucho acerca de Abraham y Sara. Y cuando Abraham decía de Sara o Sara de Abraham, él es mi hermano. Y fueron a Egipto y allá con Faraón dijo, él es mi hermano. Y cuando fueron con Abimelech, Sara dijo de Abraham, él es mi hermano. Y Dios me habló, Dios me enseñó, no dejes que la iglesia te llame hermano, porque sí son hermanos, pero tú eres el pastor. Sí eran hermanos Abraham y Sara, sí eran hermanos. Diga conmigo, sí eran hermanos, pero Abraham era el marido. Abraham era el marido. Y el Señor me enseñó, no dejes que te llamen hermano, que te digan solo hermano, porque sí son hermanos, es verdad, son hermanos, pero tú eres el pastor. Y entonces Pablo dice, tenemos confianza, tenemos valentía de que vosotros hacen y harán lo que les ordenamos. ¿Por qué a veces uno no ordena? Por falta de parresía, por falta de confianza, por falta de valor, por falta de denuedo, por falta de libertad. Hermanos, a las 7 los quiero aquí. Les decía el domingo a los de la alabanza, hermanos, 15 minutos antes los quiero a todos orando, hermanos. Valentía, denuedo, no, que hagan lo que quieran. Pues sí, al último van a hacer lo que quieran. Pero si aman a Dios y tienen respeto por las cosas de Dios, tengo confianza de que harán lo que les digo. Entonces hay que tener confianza. Diga conmigo, hay que tener confianza. Hay que tener confianza.
Si te ponen de líder en un lugar, ten confianza para hablar, no te vayas a amedrentar. Alfredo está predicando ahora en Tupelo ahí, está yendo para allá. Y tiene que tener valentía. Y tiene que tener denuedo. Y no tiene que ser vergonzoso. Y no tiene que tener miedo. Y no tiene que dejarse amedrentar, que porque los que están enfrente tal vez saben más que él. Tiene que tener valor, valentía, llenarse de la libertad de Dios en su corazón y dar lo que Dios le dé y hablar lo que Dios quiere que hable y ordenar lo que se tiene que ordenar. Si se necesita, parresía, denuedo, franqueza, seguridad, que no le tiemble la boca a uno para hablar. Obviamente esto es para testificar del evangelio. Diga conmigo, testificar del evangelio. Por eso hoy estamos atacando el miedo, hoy estamos atacando la vergüenza, hoy estamos atacando, hermano, aquello que impide que con libertad hagamos la obra de Dios de manera que Dios sea glorificado en la tierra. En primera de Juan, capítulo 3. Bueno, déjenos saltamos este versículo. Vayamos a Hechos capítulo 4. Juan capítulo 3 decía que tenemos confianza delante de Dios y nuestro corazón no nos condena. Tenemos parresía. Y que lo que tenemos que hacer para tener confianza delante de Dios y que nuestro corazón no nos condene son dos mandamientos: creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Entonces son dos mandamientos: creer en el nombre de Jesús y amar a los hermanos. En Hechos capítulo 4 versículo 29, Hechos 4, 29, ¿estamos ahí? Miren lo que oraron los discípulos, porque ellos habían hecho un milagro, el milagro de la sanidad, y les estaban reclamando y ordenando, y los azotaron y los despidieron, y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Pero el versículo 29 dice: y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Diga conmigo, con toda confianza. ¿Sabe qué me llamó la atención? Que no pidieron mensaje. No dijeron: Señor, te pedimos que nos des una palabra, Señor, para predicar. Te pedimos que nos des el mensaje, Señor, lo que hoy voy a predicar. Dime de qué voy a hablar hoy a la congregación. No dijeron eso. Te pedimos, mira, Señor, considera sus amenazas. Y te pedimos, Señor, que nos concedas, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, que es la manera de hacer la obra de Dios, con toda confianza. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Quiere decir que Dios va a traer los milagros. Diga conmigo, Dios va a traer los milagros, pero tenemos que tener confianza. Repito, si predico sin confianza, no va a pasar nada. Si tengo miedo de decir, si estoy nervioso, las situaciones por las cuales puedo tener falta de confianza, nerviosismo, vergüenza, lo que sea, son muchas. Una es no venir preparado, no estar preparado. ¿Por qué? Porque los de la alabanza puede ser que no tengan confianza a la hora de ministrar. Tal vez porque no se saben el cántico. Y todos nos damos cuenta, el hermano o la hermana no se saben el cántico, no saben cómo entrar. Y ya le dieron una vuelta a la música y no tienen confianza, no tienen libertad. Lo mismo el músico. ¿Por qué el músico no tiene la confianza para tocar? Porque no se sabe las notas. Por eso, porque no se las sabe. Entonces no viene preparado, al menos con ese cántico. Pero le vas a ser útil a Dios cuando puedas hacerlo con confianza. Dijo el hermano Tony Pérez, un día escribió un libro que ya no lo he mirado ese libro. Se llamaba La restauración del tabernáculo de David. Y en ese libro él decía que para ministrar la alabanza debes de ejecutar también el instrumento como cuando manejas. Cuando manejas, tu pie ya sabe lo que tiene que hacer. El semáforo está en rojo y no estás pensando en el semáforo, estás pensando en lo que vas a hacer mañana, estás pensando que vas a ir a comprar el lonche, estás pensando que vas a ir a comer al rato, y tu pie automático, sin que tú te des cuenta, pisa el freno cuando está en rojo, pisa el freno cuando es el stop.
Se cambia de carril automáticamente, hermano. Sin, no, echas una mirada en el espejo, te fijas, pero no vas pensando en eso. Porque necesitas tener los sentidos libres para adorar a Dios, libres para hacer otras cosas. Pero cuando no traigo aprendido todo, entonces en lugar de ponerme a adorar a Dios, tengo que pensar qué notas lleva este cántico. Tengo que estar pensando qué notas lleva, no me acuerdo si es do o re o qué es lo que sigue. Y me aviento hacia el culto sin confianza porque no vengo preparado. Entonces hay muchas cosas que puedo perder la confianza, pero Dios dice que Él va a traer los milagros y va a hacer su ministración y va a hacer su obra cuando nosotros hagamos las cosas con confianza, con libertad, con denuedo, con franqueza, con seguridad. Diga conmigo, con seguridad. Hay que músicos toquen seguros, pero no pueden tocar seguros si no se saben la nota. No pueden tocar seguros. Toda la gente se da cuenta que están inseguros porque no se saben el cántico. Ahora, a veces la culpa es de los que dirigimos. Ahí caigo yo más que cualquier otro. Metemos cánticos que los músicos no han ensayado por el último año y lo metemos. Amén, pues culpa del que está dirigiendo, porque metió un cántico que no. Por eso estamos tratando de que ensayen un poquito más y cosas así. Pero lo que queremos llegar es a la confianza, porque si hay confianza se hace la obra de Dios. Y por eso ellos dijeron: permite que tus siervos hablen tu palabra con confianza. No pidieron mensaje, no dijeron enséñanos qué vamos a hablar. No, danos confianza. Ese es el ingrediente perdido. Tenemos todo menos valor, menos libertad. Dice el capítulo 4, ahí mismo, ¿verdad? El versículo 31 dice: después que oraron, está bueno, porque el versículo 31, el siguiente versículo dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Con valor. Los que predican la palabra, Alfredo, con valor. Los que predican aquí en el púlpito, el hermano Naú, Carlos, con valor. Con valor. Las cosas en Dios, hermanos, se hacen con valor. Vas a predicar al parque, con valor. Vas a tocar puertas, con valor. Vas a predicar la palabra en tu trabajo. Asegúrate que lo haces con valor, con denuedo, con libertad, con conocimiento. Porque esa es la manera que vas a... Ese fue el secreto de la iglesia del principio. Fue eso, que ellos pedían confianza, y ahí el Señor les concedió. ¿Cómo se los concedió? Llenándolos otra vez del Espíritu Santo. Diga conmigo: comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que te da la confianza, comunión con el Espíritu Santo. El Señor les concedió lo que pidieron. Permite, Señor, que hablemos tu palabra con confianza. Tembló el lugar, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Nunca hable la palabra de Dios con miedo. Yo no quiero hablar la palabra de Dios con miedo. Es que si voy a predicar a un lugar, yo ya me di cuenta, voy a predicar a un lugar, no quiero hacer quedar mal al pastor. No vaya a ser que diga algo que eche por tierra lo que él está edificando. Y amén, hay que tener cuidado, pero no permitir el miedo, no permitir que eso impida que fluya el Espíritu Santo a la hora de predicar la palabra, porque debe de haber libertad al predicar la palabra del Señor. Dice Primera de Tesalonicenses, traigo mucho que el tiempo se me está yendo, pero Primera de Tesalonicenses 2:1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, dice, tuvimos el valor. Vea lo que dice: tuvimos el valor. El valor es esa la palabra, parecía, valor. Tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Va a haber oposición? Sí, mis hermanos. Sí. Sí va a haber oposición, siempre hay oposición. Pero aquí dice que hay que hablar la palabra con valor, dice ese versículo 2. Tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablar el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Valor para predicar.
porque va a haber oposición. Hechos 13:46, vaya rápido conmigo ahí para darle los versículos porque se me va el tiempo. Hechos 13:46, es importante esto, hermano, porque yo quiero que mire usted que lo que necesitamos es valor. Jamás deseches la confianza, jamás deseches el valor para hablar, jamás deseches el valor en lo que vas a hacer para Dios. En ese momento tú estás en las manos de Dios, Dios está contigo, y aunque haya gente más preparada, en ese momento Dios te va a usar a ti. Tú tienes la palabra de Dios, estás en las manos del Señor, y dale libertad, que Dios fluya, pero tienes que armarte de valor. Hechos 13:46 dice que entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor. ¿Por qué? Porque dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, pero ya que la rechazas y nos juzgas dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Pero dice que ellos hablaron con valor. Se necesita valor para eso. Es decir, para decir, mira, si ustedes no quieren la palabra de Dios, otro la querrá. Por eso a veces los pastores dicen, ¿saben qué, hermanos? La obra de Dios se va a hacer. Con ustedes o sin ustedes, la obra de Dios se va a hacer. Así es que, si quieres echarle ganas, y si no, de cualquier manera, Dios traerá otro. Dios pondrá otro de cualquier manera. Por supuesto, no es para correr a la gente, no es para maltratar a la gente, no es para hacer menos a la gente, pero sí es para hablar la palabra de Dios con valor y para decir que Dios está en su trono y que Él tiene confianza o Él tiene control de todas las cosas. Se necesita valor. Dice el capítulo 14, versículo 3. Capítulo 14, versículo 3. Con todo se detuvieron allí mucho tiempo. Mire lo que dice ahí, hablando valientemente. Diga conmigo, valientemente. Valientemente. Hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Dice, hablando, se detuvieron allí, hablando valientemente. Hermano, necesitamos valentía. O sea, en el reino de Dios no hay lugar para la cobardía. No voy a decir que no hay lugar para los cobardes. No hay lugar para la cobardía. Es decir, que el cobarde debe de recibir de Dios, llenarse del Espíritu Santo y tomar el valor en Dios. Y decir, Dios está con nosotros. Diga conmigo, Dios está con nosotros. En medio de la pandemia, Dios está con nosotros. Si cuando Gedeón iba a pelear, Dios dijo, mira, hay muchos amedrentados en el pueblo, pruébalos. Y el que esté amedrentado que se vaya. Y bueno, los probó y fueron un montón. Dijo Dios, todavía son muchos. Diles que el que tenga miedo que se regrese. No vaya a ser que contaminen el corazón de su hermano. Y entonces otro buen montón se fueron, quedaron 300 solamente. Dios dijo, con esos 300. Porque necesitamos gente que tenga valor. Y entonces dice que se quedaron ahí todo un año y hablaron valientemente. Esta es la palabra, valientemente confiados en el Señor. En el Señor que confirmaba la palabra. Así es que, hermano, ¿cómo te quiere Dios? Valientemente. Con libertad. Repito, para ministrar. Qué bonito llegar a una iglesia donde, wow, qué libertad tiene la hermana para cantar. Esas cantoras se apuntan solos. Ese músico, mira qué libertad para tocar. Oh, es que tienen confianza, tienen valentía, tienen libertad. Pero si llegamos a una iglesia donde están todos perdidos, hermano, uno va para arriba, otro para abajo, a otro le tiemblan las rodillas, hermano, y el que dirige no sabe ni lo que está haciendo siquiera. Uno dice, wow. Así debe estar el pastor también, yo creo. También el pastor debe ser igual que ellos, yo creo. ¿Qué quiere Dios? Valentía. Dice que hablaron la palabra valientemente. El capítulo 19, versículo 8. Dice, entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente. Eso denodadamente quiere decir con denuedo. Habló la palabra denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Diga conmigo, persuadiéndoles.
Si no tienes valentía, no vas a persuadir a nadie. Si no hablas con valor, no vas a persuadir a nadie. Pero si hablas con valor, van a decir como que este tiene mucha seguridad, como que este está seguro de lo que dice. Pues hermanos, si alguno quiere, hermanos, aportar para la obra de Dios, puede ser que Dios los bendiga, hermanos. Puede ser que tal vez Dios los ayude. No, yo estoy seguro y estoy convencido que el que honra a Dios, Dios le honra a él. Yo estoy convencido que si ponemos a Dios en primer lugar, Dios nos pone en primer lugar. La palabra de Dios dice: no he visto a justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Yo no mendigaré pan. Pero habla la palabra de tu boca. Hay cosas en la vida que Dios me ha enseñado, que hablar la palabra, hermano, uno habla y las cosas se hacen, y uno dice, pero si nomás lo dije por decirlo, sí, pero salió de tu boca y no tuviste miedo de decirlo. Por eso cuando tienes un deseo, externalo ahí con tu esposa, con tu esposo. Externalo. ¿No sería bueno hacer esto? Hay que hacerlo. Un día yo venía a trabajar y no venía a trabajar, iba entrando a las trailers que vivía con mi esposa en mi Gran Marquis, y estaba la tiendita cerrada ahí, la que había sido tienda antes. Y le dije a mi esposa, le dije, yo creo que nosotros vamos a abrir esa tienda. Jamás en mi vida se me había ocurrido decir algo así. Jamás en mi vida se me había ocurrido que yo un día iba a poner una tienda. Jamás. No era lo mío, simplemente no era lo mío, no era mi deseo, pero lo dije con libertad. Al mes ya estábamos abriendo la tiendita y dije, yo fui el que lo dije. A mí se me salió de la boca. Y como lo dije relajeando, pero lo dije relajeando de relajos que uno dice las cosas en serio. Es como cuando usted no sabe ni cantar ni nada y le dice al que dice la alabanza, hermano, ¿va a subir? Si no, va a subir yo. Lo dijo relajeando, pero lo dijo seguro, ¿verdad? Lo dijo de relajo, no lo dijo en serio. Pero lo dijo seguro, sin titubear. Hermano, ¿qué? ¿Va a subir o subo yo? Porque si usted no sube, subo yo. Aunque lo dijo relajeando, pero son cosas que el denuedo tiene efecto, hermano. Y no sería raro que después lo miráramos a usted ministrando la alabanza, porque un día se le salió. En ese momento, por X razón, no tuvo miedo de decirlo. Dice el versículo Efesios 6:19. Quiero terminar. Tengo tanto que predicar. Le voy a leer los versículos, fíjese, porque quiero llegar a Hebreos 10. Dice Efesios 6:19, dice Pablo, orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer, mira lo que dice, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Diga conmigo, sin temor. Sin temor el misterio del Evangelio. Oren por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra, para que hable sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo, mira lo que dice, versículo 20, Efesios 6:20, para que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. Para que al proclamar el reino de Dios, el misterio del reino de Dios, hable con denuedo como debo de hablar. Diga conmigo, así debo de hablar. ¿Cómo debo de hablar? Con denuedo, sin miedo. Hechos 28:30 dice, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo. Pero dice, con toda libertad, con todo denuedo, con toda franqueza, con toda libertad, con toda confianza, con toda seguridad. Dice que se quedó predicando el reino de Dios con toda libertad, sin estorbo. Diga conmigo, sin estorbo. Es que los estorbos se van cuando usted predica con libertad. Ahí se quedó Pablo, predicando todo lo concerniente al reino de Dios. Ahora, Pablo estaba preso. O sea, imposibilidades siempre va a haber. Mire, por ejemplo, el pastor Jaime, cuando él se convirtió en la cárcel y no sabía hablar español. O sea, hablaba español un poco, con énfasis en lo poco. Y no sabía leer español, nada. O sea, imposibilidades siempre va a haber. Siempre. Pablo estaba en la cárcel.
Es que no sé leer, no sé escribir, no sé hablar, no sé español, no sé inglés. ¿Y si te ponen a predicar en inglés, hermano? Si te toca compartir el evangelio con un compañero de trabajo que habla solo inglés. Y tú y yo, con tantos años en Estados Unidos, no podemos decirle que Cristo lo ama y que Cristo murió por sus pecados y que con valor, en que sea a señas, le acabalamos el mensaje y que termine diciéndote: ora por mí. ¿A cuántos americanos, raza americana, nos ha pedido a nosotros que oremos por ellos? A mí un montón. Un montón. Oras por mí. Puedes orar por mí. En mi trabajo seguido me decían: ora por mí, tengo corte el lunes. Y oraba por ellos. Pero hay que tener valor. Pablo estaba preso, pero él ahí, encerrado, ahí predicaba con toda libertad. Ahora, Hebreos 10:9, que es lo que quiero llegar aquí para ir terminando. Hebreos 10:19, perdón. Hebreos 10:19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Diga conmigo: confianza. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y ahí habla de confianza para entrar al lugar santísimo, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Está hablando de acercarse con confianza, pero para ser testigo del Señor Jesús en la tierra, también yo necesito confianza. Y entonces necesito esas cosas que el versículo 22 está diciendo. Primeramente, corazón sincero. El corazón sincero te va a dar confianza para que tú testifiques del Señor Jesús. La segunda cosa, plena certidumbre de fe. Diga conmigo: plena certidumbre de fe. Debes de estar seguro. ¿Cuándo estamos seguros que Jesús es el Señor? Y que Él salva, hermano. Que realmente Él salva. Que realmente Él libera. Que realmente Él tiene poder, hermano, para salvar, para guardar, para ayudar al hombre. Dios tiene poder. El evangelio de Cristo Jesús es la fuente de Dios como ayuda para el hombre. Y entonces debo de tener corazón sincero, pero también tengo que tener plena certidumbre de fe. También dice que tengo que tener un corazón purificado de mala conciencia. Eso es comunión con el Espíritu Santo. Un corazón purificado de mala conciencia. ¿Cómo se purifica mi corazón de mala conciencia? Comunión con el Espíritu Santo. Es decir, que si peco, vengo con el Señor, con el Espíritu Santo, y empiezo a tener comunión con Él, le confieso mi pecado, Él sabe que estoy arrepentido, y si yo peco, Él es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de toda maldad. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de toda maldad. Y entonces tengo un corazón purificado de mala conciencia. Y la última cosa que dice ese versículo 22, lavado nuestro cuerpo con agua pura. Eso es la palabra de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios. Yo espero que los que no se están congregando estén escuchando la palabra de Dios. De veras que espero eso. Porque si no, su cuerpo no va a estar lavado con agua pura. Y entonces no van a poder tener el valor y el denuedo que se necesita para ser testigos del Señor Jesús en la tierra. Porque si está la predicación y ellos están viendo o haciendo otra cosa, se están perdiendo el lavamiento del agua pura de la palabra en su corazón. Entonces, 4 cosas: corazón sincero, plena certidumbre de fe, corazón purificado de mala conciencia, que es la comunión con el Espíritu Santo, y lavado nuestro cuerpo con agua pura. Acerquémonos al Señor con confianza hasta el trono del Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Que nosotros tengamos confianza. Libertad. Diga conmigo: libertad. Si tú eres padre de familia, ten libertad para hablar en tu casa. No, es que mi esposa luego empieza a retar. Que rete. No porque yo no esté en contra de la hermana, de la mujer, no. Porque si tú pierdes la confianza, se amoló la cosa, hermano. Yo no estoy diciendo que te enseñorees y que humilles y que pisotees
y que seas jefe en tu casa. No, yo estoy diciendo que tengas confianza para hablar a tu esposa y a tus hijos. Confianza para hablar. Y para eso tienes que llenarte de valor. Porque cuando tú empieces a hablar, tal vez la mujer te tuerza la boca. Antes de uno te la volteabas. Órale, me vuelves a torcer la boca y por el otro lado, para enderezarla. Pero ahora ya no hacemos eso. Espero pues que ya no hacemos eso. Espero. Eso espero. Que ya no lo hacemos. Pero cuando te tuerza la boca, tienes que llenarte de confianza, de seguridad, pararte firme y seguir en lo que estás diciendo. Porque si tú pierdes eso, se amoló las cosas de tu casa. Se destruyeron tus hijos. Porque te da miedo hablarles. Porque te responden mal. A eso sí, volteátelos. Ya, papá, ya sé, ya no necesito que me digas. Voltéatelo de uno. Voltéatelo de uno. Que sepa quién es papá. Tú necesitas confianza para hablarle a tus hijos. Porque si tú pierdes la confianza para hablar a tus hijos, donde ya no les puedes decir nada porque se enojan, tus hijos se destruyeron. Van a acabar en la cárcel, van a acabar mal en la vida, porque perdiste la confianza para hablarles como debes de hablarles. Por supuesto, va todo, va el amor, va el beso, va el abrazo, va el consejo sabio, va el sentarte a escucharle sus problemas. Todo, pues, todo. Pero que nunca pierdas la confianza para hablarles. Porque si ellos, cuando tú hablas, ellos gritan más que tú, puedes perder la confianza. Y no hay una obra de Dios ahí cuando pierdes la confianza. Hay que tener confianza. Hay que tener valor. Hay que tener denuedo. Hay que tener seguridad para poder edificar en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la bendición de tu palabra. Señor, gracias porque hoy nos has llamado a caminar con confianza, con denuedo, con libertad en el área que nos toca hacer, que nos toca ministrar. Gracias por cada predicador. Gracias por el grupo de alabanza. Gracias por cada familia. Gracias por cada padre de familia. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que haya seguridad en los corazones, que haya confianza, que, Señor, el corazón no se apoque, que el corazón no sea pusilánime, que no nos quedemos abajo por falta de valor para hablar lo que sabemos que se debe de hablar, tu palabra, tu predicación, tu reino, la advertencia de lo que viene a la tierra, Señor, en los hombres allá afuera. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tus predicadores que llevan la palabra a todo lugar, Señor. Gracias por los que levantas y los que levantarás y que usarás para tu gloria día con día. Señor, que tu bendición sea en cada uno, en cada familia, en cada corazón. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Te bendigo y te doy a ti la alabanza, a ti la exaltación. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos da las armas para hablar con confianza, para hablar con seguridad de que eres un Dios todopoderoso, que eres un Dios que nos ama, eres un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, pero eres un Dios también que requiere diligencia en lo que hacemos. Padre, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Señor, danos sabiduría. Los que estamos al frente, danos sabiduría. Los cabeza de hogar, Señor, danos sabiduría, Señor. Pero que nunca, nunca dejemos las riendas tiradas, la dirección tirada por falta de seguridad en lo que hacemos, Señor. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por ser nuestro Dios. Te bendecimos y te damos a ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, a ti la alabanza, a ti la exaltación. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios me los bendiga. Lo de la alabanza quiero hablar un poquito con ustedes y las hermanas que van a cuidar niños el domingo también, por favor.